Un pueblo que no es cualquier pueblo, sino uno forjado a base de tesón, convicción y esperanzas. Un pueblo ubicado al margen del río Negro cuya laguna forma una herradura, quizás una señal de suerte y éxito. Un pueblo que respira el quebracho colorado como nadie, cuya madera vibrante y sangrante le dio la pujanza para subsistir aquellos primeros años. Un pueblo que respira y suspira a través del arte. Esa es la primera impresión que nos llevamos al entrar a Puerto Tirol. Willy, querido, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Qué hacemos hoy? Te invito a conocer Tirol, pero no te cuento yo, te lo cuento un amigo. ¿Vamos? Dale, vamos. Hoy nos vinimos a Puerto Tirol, un pueblo, para aquellos que no saben, ubicado a 15 kilómetros de la capital provincial de Resistencia. Un lugar que se caracteriza por su cultura y sus costumbres, donde la tranquilidad de la siesta contrasta con la vibrante energía de sus murales. Estas obras de arte embellecen la ciudad y le han valido el título de Ciudad del Muralismo. Hablaremos con Rolfi Encinas, un profesor de folclore y mucho más que eso. Una persona que ama profundamente su pueblo, quien nos promete compartir datos inéditos sobre lo que algunos llaman el pueblo de las dos lunas. Al entrar al lugar, se respira el olor de las hojas amarillentas que yacen dormidas entre los estantes de la colección del profesor. Es innegable que él estaba esperando este momento tanto como nosotros. Y sin más, nos pusimos a charlar. Rolfi, ¿quiénes fueron los primeros habitantes del pueblo? Bueno, los primeros habitantes fueron los inmigrantes. Si bien ya habían algunos habitantes así muy esporádicos, pero no en cantidad, cerca diríamos más de Resistencia, por decir así, pese a que esto es todo Resistencia, colonia Resistencia. Acogido por la ley Avellaneda, que sale el ofrecimiento para que vengan a poblar esta región del Chaco, el primer contingente fue en el año 1878, que esos vinieron de la región del Friuli de Italia. Y el segundo contingente masivo fue en el año 1879. Esa gente vinieron de la región del Tirol de Italia, bien al norte, que cuando ellos vienen, esa zona estaba bajo dominio de Austria. Es por eso de que ellos cuando llegan aquí a la Argentina vienen con pasaporte austríaco, porque estaban en ese entonces bajo dominio, pero eran italianos, su lengua era italiana, su bandera era italiana. O sea, llegaron acá primeramente en el Hotel de los Inmigrantes, que está en Buenos Aires, que está detrás de lo que hoy es la Casa de Gobierno. Ahí estaba el Hotel de los Inmigrantes y estuvieron a efectos de aclimatarse, por decir así, bastante tiempo. Y ya cuando estaban las designaciones del lote de la colonia Resistencia, ya vienen hacia estos lados. Primera parada fue en Corrientes, ahí, porque todavía administrativamente no existía, diríamos, Resistencia. Entonces desde ahí ellos parten luego con el agrimensor, que ya tenía su planificación con los lotes asignados. Ellos no sabían cuál era el lote ni el lugar que les iba a tocar. Ellos venían por el Río Negro y a medida que iban entrando a la zona de lo que estaba loteado, ya esa familia bajaba, o las familias que le iban tocando. Este grupo masivo que venía Rolfi, que venía desde allá, ¿a qué clase social pertenecían ellos? Y bueno, la mayoría, como todos los que se arriesgaron a aprovechar esta oferta, diríamos, del gobierno argentino, eran gente de campo.
habitué a la parte de la agricultura, a los efectos de los espacios de tierra que ellos tenían, muy montañosas y pedregosas, y vinieron a esa aventura. O sea que no eran personas profesionales en ningún sentido. Eran más bien trabajadoras. De trabajo la que vinieron. Y bueno, y así llegaron, se fueron ubicando en los distintos lotes. A algunos les tocó con cañadas, a otros les tocó plano y otros más cerca del río. Los que estaban más conformes eran los que quedaron cerca del río. Cerca del río. Claro, pues ya tenían el agua ahí, no obstante, los que estaban más lejos tenían que venir a abastecerse del agua del río. Son más o menos unas 20 familias lo que llegaron acá, que yo me acuerdo, bueno, los Pasquini, de Bortoli, de la Mea, también Zurlo, apellido así suelto, Binaghi, también Simoni y un montón de más que para memorizarlo a todos, pero cada uno en sus lotes, que eran de 100 hectáreas para cada uno. Que le tocó, y le dio porque así estaba planificado y se iban entregando en función de eso. ¿Dónde específicamente se asentaron los primeros que llegaron? Los que vinieron en ese segundo contingente, el cual yo he investigado, es ya diríamos lo que es hoy, podemos decir, lo identificamos como Puerto Vicentini, en la actualidad hacia acá, esa parte de la colonia. Ahí fueron asentándose todos, tanto del costado del río como el de aquel lado. Pues ahí tenemos de aquel lado, tenemos los Pegoraro, los Moter, de Yamea, también de aquel lado. Esos fueron los lugares de asentamiento que era todo colonia Resistencia. ¿Cuándo se produce esta fundación, Rolfi? Bueno, más que fundación es la imposición del nombre. Ah, bien. Digamos, Tirol no tiene fecha de fundación. Lo que sí hubo muchas necesidades por parte de estos inmigrantes, de necesidades tanto de asistencia como social. Entonces empezaron ellos a juntarse y hacer una planificación de contacto con el gobierno en ese entonces para ver en qué podían ellos acceder a ciertos elementos. Por eso que el gobierno le provee de herramientas y también de animales. En el contar de mis tías que le contaba a la abuela, por ejemplo, a ella le daba un gallo y una gallina, una vaca, un torito, así en casal de cada uno, y con eso ellos vivían, al margen de ya trabajar la tierra, le proveían de la semilla, y ese fue el trabajo de la mayoría de todos los inmigrantes, trabajar la tierra. Este gobierno que me decís, ¿dónde estaba, Rolfi? ¿Resistencia, Corrientes, Buenos Aires? En Corrientes tenía la base de gobierno de lo que correspondía a la colonia Resistencia. O sea, todo partía desde ahí en adelante. Ahí, cuando asume, al poco tiempo de asumir, porque antes había otro gobernador, por decir así, que era el coronel Ábalos, asume luego el general Donovan. Alista, una de las condiciones que tenía impuesta era de visitar las colonias donde están los asentamientos de los inmigrantes. Y bueno, pero ya anteriormente había una conversación entre ellos cuando sabían que iban a darle un nombre a la colonia. Y cada uno quería poner un nombre distinto. Algunos querían poner el nombre propio del apellido de ese inmigrante, el otro estaba de acuerdo, el otro buscaba otro nombre. Entonces ellos tuvieron, algunos, que por decir la mayoría, de acercarse al general Donovan y plantearle esta situación que estaba ocurriendo, sabiendo de que él tenía que venir a iniciar el recorrido, porque de aquí luego pasa a Colonia Benítez, de ahí sigue a Las Palmas, sigue a Bedia, y
Entonces el trayecto era esa continuidad, comenzaba desde acá. Por eso decimos nosotros que uno de los primeros pueblos del Chaco, o sea, de imposición del nombre, fue Tirol. Porque este fue el primero. El primero. El primero. ¿Y cómo llegamos al nombre, Rolfi? ¿Cómo llegamos al nombre? El nombre fue diríamos, una resolución muy criteriosa a efecto de sacar afuera todos estos problemas que estaba habiendo entre ellos. Pregunta el general Donovan a todos los inmigrantes presentes, porque lo estaban esperando. Donovan viene con el regimiento de Corrientes, a quien lo acompañaba en toda la gira el padre Fray Emiliano Capelli. Entonces pregunta a todos los presentes: ¿de qué región del Tirol son ustedes? ¿O qué región de Italia? ¿De qué región de Italia? Entonces ellos le dicen: la mayoría de la región del Tirol de Italia. Pregunta a todos los presentes si alguien tiene algo que lo identifique a estos efectos. Todo era un Pedro Pasquini, que le correspondía el lote 230, en el lote 230 donde vino Donovan. Bien. Él estaba en su casa prácticamente, así que fue adentro al rancho, de un viejo baúl, trae un banderín de Italia y se lo entrega. Entonces ordena el general Donovan de que se hice la bandera nacional seguida a la italiana de una rama de una higuera de la más alta en la zona. Ordena el acompañamiento de una marcha, algo al ejército que tenía, y le pide al padre Emiliano Capelli que bautice a esta parte de la colonia con el nombre de Tirol. Y de ahí quedó esta parte de la colonia con el nombre de Tirol. Colonia Tirol. Colonia Tirol. ¿Y cómo llega después a ser Puerto Tirol? Y lo de Puerto tiene una consecuencia a posteriori, porque se instala aquí un aserradero, primero, de Gustavo Julio Lageren, un sueco, que viene, es un técnico forestal, uno de los 4 técnicos forestales que se recibieron en Suiza, en la Universidad Suiza, y a él lo asignaron esta parte del territorio nacional del Chaco, y buscando maderas. Entonces, esa conexión que tuvo él de sugerencia fue a través de Julio Argentino Roca, donde sé que el lugar donde él puede usufructuar y poder trabajar en su especialidad era en esta región del Chaco. Y fue así donde puso su primer aserradero. El aserradero trabajaba, pero tenía un condicionamiento que debía abastecer desde acá a la línea de fortines que estaban levantados. O sea, desde Cardoso, Macayela, Dos Hermanas, hasta Capdevila. En un carro tirado por bueyes, y que todo ese trabajo que consistía en eso. Y a posteriori de eso se asocia con otros capitales, digamos, desde Buenos Aires que se contactaron, y ahí nace la Industrial del Chaco, donde planta la primera fábrica de tanino. Eso funciona ahí. O sea que de ahí empieza a formarse pequeñas viviendas, porque necesitaban mano de obra para la construcción de la fábrica. La erradicación de la fábrica, ya de tanino, sí, tenían que el producto enviarlo a Barranquera a Buenos Aires a Europa. Todo vía río, diríamos. Vía Río Negro. Entonces, el criterio justamente de Lageren fue de comprar el esquinero sur del lote 231 a la familia en condominio de la MEA. 300 por 500, y ahí levanta su aserradero. Y tenía que enviar ese producto a esos lugares de destino. Claro. Tenía el río al lado, o sea que fue lo más práctico, la mejor idea. Fue una característica del lote tener el río al lado. No tenían manera de enviarlo. Bien. Adquiere ese lote, entonces ahí hace un muelle como un apeadero con salida casi a la mitad del río. Entonces venían los lanchones
se cargaba el producto y allá. Y ese puerto, para la empresa, ellos expendían su carga, decía, vía Puerto Tirol, en los membretes, o sea, Puerto Tirol. Entonces, para la gente que no conocía lo que era un barco, un lanchón, cómo se cargaba, el lugar que se veía que venían era la gente, vamos al puerto, Vamos al puerto. vamos al puerto. Airosamente a decir puerto. Claro. Vos decís puerto y te imaginás era una planchada. Una planchada. Porque era el arrimar el barco y empezar a cargar. Al escuchar a Rolfi, uno se queda encantado con aquellas historias en color sepia. Historias que, de alguna u otra manera, enmarcan una conexión entre el pasado y el presente. Y ese sentimiento de no sé qué, que nos da una especie de nostalgias, pero también de mucha curiosidad. Soy chaqueño y no lo niego. Hay una duda que tengo con respecto a las instituciones sobre la fábrica específicamente. ¿Qué estuvo primero? ¿El pueblo, la fábrica? ¿Cómo es el tema? Claro, no, primero fue la fábrica, porque lógicamente la fábrica al empezar a construirse necesitaba mano de obra. Entonces viene la mano de obra de afuera y había que quedarse en algún lado, o sea, hace que empezaron a hacer ranchitos, casitas de los terrenos que ya la empresa había comprado de esos lotes de aquellos inmigrantes que se los vendían, porque venía una industria, entonces se los vendían. Ellos mismos empezaron a lotear y le vendían al personal de la fábrica los terrenos. Y bueno, algunos con un poco más de posibilidades vieron otro futuro, otra visión mejor y construyeron, diríamos, como casas comerciales, almacenes. Eso, después ya empezaron las carnicerías y se empezó el pueblo a llenar de servicios, elemento muy importante, porque la fábrica misma tenía un departamento de almacén en donde ahí vendían de todo. Desde pan, vendían hielo, verduras, tenía tiendas, ropa, todo vendía. Principalmente esa venta iba hacia el personal de ellos, quienes en ese entonces pagaban con dinero propio, o sea, tenía su propia moneda la empresa, Quebrachal fusionado. Le pagaban con esa plata y ellos mismos con esa plata iban al almacén y compraban, y hacía el círculo y quedaba ahí. Y así se fue formando. Pero a su vez empezó a crecer la otra parte privada, digamos, porque los gringos, los inmigrantes, no tenían ese dinero. Tenían que tener la plata del momento, quienes ya se abastecían, entonces no tenían que ir a Resistencia a comprar mercadería. Porque a los gringos, por ejemplo, para traer una bolsa de harina a Resistencia tardaban 2 días, porque iban caminando, iban de a 3. Uno iba con un Winchester y 2 se iban turnando al hombro para llegar allá, para traer, mejor dicho, por ahí iba vacío, porque había mucho peligro por los animales, porque había pumas, tigres, todas esas cosas, y ya se descartaba el tema de aborigen porque ya se habían ido de la zona, diríamos, central de acá, de esta parte de la colonia. Entonces hubo necesidad de empezar a armar y vieron esa venta muy importante comercial y se empezaron a abrir almacenes y ya la gente esa se proveía ahí. Y cuando ya empezó a cambiar el tipo, desapareció esa moneda propia de la empresa, apareció la oficial. Recién me nombrabas a los gringos, a los ingleses. ¿En qué momento llegan ellos? Y bueno, ellos, diríamos, llegan al asociarse, una asociación de digamos, de la industrial del Chaco. Se ven tentados por las ofertas de estos, no terratenientes, sino gente que se han venido de una sociedad inglesa y francesa. De ahí nace la Forestal Company, que era que hicieron todas las industrias tánicas del norte santafesino. Ellos tenían el monopolio del tanino en
en Europa y también en Norteamérica. Tenían la promoción. Y era justamente donde más le interesaba eso, porque estábamos en la Primera y Segunda Guerra Mundial y había que curtir cuero. Y el elemento curtiente del cuero era el tanino. Pues ellos tenían allá en África la famosa planta la mimosa, pero con muy poco porcentaje de tanante para eso. Y el mayor porcentaje de tanante tenía el quebracho colorado. Entonces trataban de acaparar todo. Aquellos ya se fueron cerrando porque se fueron muy lejos los montes de quebracho y quedaban en esta zona. Y ahí se asocian con los capitales de la industrial del Chaco, con los capitales de las dos sociedades, inglesa y francesa, que con el correr del tiempo y la Segunda Guerra Mundial tuvieron que separarse, porque estaban en contra de la guerra Inglaterra y Francia. Entonces, al tener mayor capital, los ingleses compran los capitales franceses y queda todo en Inglaterra. Y siguió así, quebrachales fusionados, hasta que pasa a una nueva sociedad con otros capitales, la Forestal Argentina. Luego de la Forestal Argentina, que implementa otro sistema ya no de comercialización, sino de trabajo institucional de la empresa, ya se desprende de los obrajes. Empezó a terciarizar todo. Ya la empresa ya no tenía ya obrajes propios, no tenían vehículos propios, ya terciarizaba, como el caso de Unitán. Ya Unitán compra, ya no tiene obrajes, no tiene vehículo de transporte. Lo único que hace es recibe madera, procesa y manda directamente a Buenos Aires, más que nada a Buenos Aires y a Europa. Pero ya con otras propiedades. Antes era únicamente para curtir cuero. Hoy el tanino tiene otras propiedades. Uno, por ejemplo, para cerrar los pozos petrolíferos, se lo utiliza. También sirve mucho el tanante, que teníamos un sacerdote amigo aquí francés y que también va para el vino. Se utiliza para el vino principalmente en Francia. Y bueno, nuestro sacerdote era francés y él no quería aceptar que los vinos de ellos eran de uva. Sí, tiene uva, pero tiene tanante. O sea, le decimos lleva tanino de Tirol para hacer el vino. Pero tiene un montón de propiedades, inclusive medicinales, que lo utilizan para un montón de cosas, también para compactación de suelo, porque primero se hacía el tanino sólido, era una cosa dura que salía. Y luego pasó a ser atomizado, como si fuera la leche en polvo. El mismo proceso, pero atomizado. Y después con un convenio que tuvo con China, China le interesó mucho el tanino de Argentina, principalmente de acá, pero ellos lo que estaban necesitando era nuevamente el tanino sólido. Entonces estaban haciendo los dos procesos, el atomizado y el sólido. El sólido a China, uno de los principales, diríamos, clientes que tiene la empresa tánica es China. Con tanino lleva muchísimo tanino, y el resto principalmente para la parte de curtiembre y otros elementos más, pero principalmente la curtiembre. Acá en Argentina queda muy poco el tanino. Todo es exportación, todo es exportación. Bueno, hasta acá venimos prácticamente organizando todo el pueblo, pero hay algo que nos interesa y es saber cómo fue la organización política, o sea, quién empezaba de alguna manera a coordinar todo esto que nos estás contando. Claro, esa es una parte muy importante. Diríamos, la parte poblacional estaba viendo de necesidad de servicios, que había servicio, pero no había una conducción. Entonces hicieron un pedido directamente a la Nación, a la Presidencia de la Nación, de que querían hacer una comisión de fomento. Hubiera una comisión de fomento que administre al pueblo. Hubieron varias notas de esos que se hicieron. Primero se rechazaron, después se sumaron lo mismo otras localidades vecinas que necesitaban comisiones de fomento, como el caso de Quitilipi, también de Bachagay, entre también Tirol, y hasta que dieron la autorización de que se formaran comisión de fomento, y en un solo decreto salió la aprobación de todas esas localidades, incluido Puerto Tirol. Tirol no hacía Puerto Tirol. Claro.
Y bueno, así se crea la comisión de fomento y se le encarga diríamos, a la comunidad a través de la gobernación del Chaco que se elija un comisionado, como sea un jefe, y que tenía tan integrado por 3 personas, dentro de las personalidades sobresalientes y con capacidades como para administrar eso. Y bueno, fue así que se empezó a... personalmente fueron en su mayoría personales de la empresa, o sea, profesionalmente capacitada como para estar al frente de una conducción de esa índole. Al comienzo era totalmente gratuito, era todo ad honorem el trabajo, y eran los representantes de empezar a ordenar la comisión de fomento. Y esa comisión de fomento cambiaba cada año. O sea, se buscaba ver a quién le toca, y fue así. Fue un administrador, después fue un químico, fue un técnico dentro de la fábrica que podía ejercer ese cargo, pero el tema era que era todo honor. O sea, no es que había mucha motivación de... ¿Había algún mecanismo de elección o simplemente iban surgiendo, digamos, según sus capacidades? No, de acuerdo a sus capacidades. Las elecciones hacían amigos entre ellos dentro de juntarse en un lugar que se llamaba Club Social, que todavía el local existe, y bueno, ahí se veía quién podía dar continuidad al trabajo, y despacito, y ahí empezó a surgir ya la necesidad de que sea un municipio, que no sea una comisión de fomento. Y bueno, hasta que ya después ya se empezó a formar, diríamos, como un padrón para empezar a votarse, y allá en el año 1945. Ya en 1923 hubieron ya una elección en donde salió el señor Crespo, salió ya como intendente, pero fue como comisionado municipal. De ahí empieza la institucionalización, diríamos, del pueblo de Puerto Tirol, ya administrado por el mismo municipio, porque toda la recaudación anteriormente era Resistencia. Bueno, ahí ya quedó una comisión de fomento, que lo decimos siempre que tiene más o menos la misma historia que tuvo la Casa de Tucumán. Hemos tomado eso como una cuestión, diríamos, muy resarcitoria, porque no había dónde funcionar esa comisión de fomento. Entonces, aquí don Antonio Címbaro Canela, que ya tenía su almacén, él cede su casa, una parte de la casa, para que entre a funcionar. Y ahí funcionó la primera comisión de fomento durante mucho tiempo, y ahí nace la municipalidad también. Y lo asocio con la Casa de Tucumán, porque no hace mucho hablábamos que todos hablan de la Casa de Tucumán, la casita de Tucumán, pero no lo nombran al verdadero dueño de esa casa, que no pasó después a ser de Tucumán, la casita de Tucumán, pero en alguna calle debe estar el nombre de doña Laguna, que ella era la dueña de la casa. Y acá lo mismo, la casa era de Antonio Címbaro Canela, pero siguió funcionando, y hace muy poco le hicieron el homenaje a la calle principal. Hoy se llama Antonio Címbaro Canela porque se llamaba 12 de octubre. La sacaron, y bueno, en homenaje, después de tantos años, se le dieron resarcitorio. Entonces, de ahí ya luego cambia la municipalidad a su nuevo local, que está en la actualidad. Han pasado muchísimos años. Hoy ya es un municipio de segunda categoría, y habiendo arrancado como comisión de fomento, cambiando todos los años de director de esa comisión de fomento. Rolfi, va creciendo esta comunidad, esta sociedad, y como decimos, se necesitan distintas instituciones y de alguna manera un orden en diferentes factores. La comisaría, la iglesia, ¿en qué momento aparecen y cómo fue surgiendo todo esto? Bueno, la comisaría, igual como el Correo Argentino, entonces Correo Argentino, nace por una necesidad, y quien brinda esa posibilidad de gozo es la misma empresa que Brachale Fusionado, que cede como un comodato
un local que tenían a la orilla del lago para que empiece a funcionar ahí la comisaría. Ahí empezó a funcionar la comisaría con un comisario y cuatro agentes. Es lo que cuidaba el orden, diríamos, del pueblo. Y siguió hasta ahí, hasta bastante tiempo dentro de esa comisaría, porque era todo un entablado, todo de madera, y luego hicieron una pequeña vivienda que hoy, bueno, ya fue desmantelado eso, porque es todo un parquizado de recreación para la gente. Y dentro de eso, bueno, tenemos también que ya hubo un pedido, cuando llega Donovan en aquella oportunidad, hubo un pedido de todos los colonos de la necesidad de una escuela, porque no tenía escuela. Y los chicos tenían que ir a estudiar, a aprender. Y de ahí que de esa visita, con las gestiones a nivel del entonces Consejo Nacional de Educación de Buenos Aires, se pide la creación de una escuela en el paraje Puerto Tirol para una escuela. Y es así que sale la resolución y ahí nace la escuela número 7 y paralelamente la escuela 66. Se llamaba Escuela Infantil número 66 y la escuela número 7. Entonces ahí empezaban todos, pudieron mandar a sus chicos, inclusive algunos bastante grandes, a aprender a leer y a escribir. Por eso era la primera escuela y la escuela 7. Pero a posteriori hubieron otras necesidades de distancia, ¿por qué? Porque era la única escuela. Entonces, ¿quién iban a ir? Los hijos de los inmigrantes, en su mayoría. Y también los hijos ya de las familias, de estos que han venido aquí para construir la fábrica, iban ahí. Pero había otro tipo, porque entonces existía un poco la parte, diríamos, sectorial en cuanto a nivel de personas. Y los familiares del personal jerárquico no querían mandar a sus hijos a esta escuela. Primero porque era por la distancia. Solicitan otra vez la creación de otra escuela. Y bueno, trámite va, trámite viene, se acepta la creación de la escuela 167, que es la que está actualmente. Pero la escuela 167 se crea, pero no hay dónde va a funcionar. Entonces, es la señora de don José Beligoy, que integraba la comisión pro templo del Tirol, porque se estaba gestionando hacer la iglesia, la parroquia, se estaba gestionando y también tenían el mismo tema, no tenían dónde. Entonces ella dona un terreno, que era de su esposo, para que se levante la iglesia, que es donde se levanta ahora la capilla de San José. Se inauguró esa iglesia. Y hay una coincidencia. A su vez la empresa Quebrachales Fusionado levanta un local acá para hacer un hospital. El hospital, airosamente en esa época llamado hospital. Bueno, en la fundación de la iglesia se hace un 31 de diciembre de 1921, a la mañana. Y a la tarde se inaugura el hospital de la empresa Quebrachales Fusionado, que todavía existe ahí, está abandonada, pero existe, y ahí funciona el hospital de la empresa Quebrachales Fusionado, que la misión era para el personal, pero brindaba también a la atención de toda la comunidad. Y lo importante de esto, que el médico que atendía este primer hospital era Cecilio Julio Perrando. Rolfi, bueno, hablamos de instituciones, hablamos de necesidades que surgen en la sociedad, y el cementerio es una que en algún momento van a necesitar los del pueblo. ¿Cómo es el tema de un cementerio? Claro, el tema del cementerio también fue una necesidad, porque todos los fallecidos en ese momento eran enterrados en su propio lote. Ese fuera el cementerio de cada uno, todos sus familiares, pues había un cementerio. Entonces, ante esa necesidad, le piden a la familia Cosarolo, porque eran dos, Giuseppe y Giorgio Cosarolo, porque tenían un lote cada uno. Y bueno, quien estaba atendiendo esa parte donde después se hizo la escuela, Cosarolo
primero donó el terreno para que se haga la escuela. La escuela 7 está en un terreno donado por Cosarol. A su vez, ante la necesidad del cementerio, él dona otro pedazo de terreno de 50 por 50 para que funcione el cementerio, pero había puesto una condición, que respete, porque el panteón donde estaban los familiares de ellos, que vendría a ser en su propio terreno, porque todos lo enterraban en su terreno. Entonces, respetándose ese panteón del familiar, él donaba al municipio ese terreno de 50 por 50 para que funcionara el cementerio. Pero con la condición también de que el cementerio lleve el nombre de Cosarol, que nunca se lo pusieron. Después no se cumplió, digamos. No se cumplió. Bueno, la fundación del cementerio fue allá ya antes del 1910, porque en 1910 recién empezó a funcionar el registro civil, donde había nacimiento, casamiento y defunciones, así que ya desde 1904 ya el cementerio ya estaba funcionando como tal. Ya había que llevar enterrarlo al cementerio a todos los fallecidos, claro, obviamente. Rolfi, nos falta, bueno, no es una institución, pero sí uno de los lugares para todo el Chaco, pero sobre todo para la gente de Tirol, más emblemáticos, la laguna. Contanos, por favor, desde cómo era, así como el río, seguramente no era igual que como la conocemos ahora, claro. Y qué otras cosas puedes contarnos de este lugar tan emblemático para el pueblo. Y bueno, resultó ser una musa inspiradora para músicos y cantantes. Y de ahí desde el chamamé Puerto Tirol, ¿no? Al reflejo de la luna, que decía por la laguna. Esa laguna es un meandro del Río Negro, es prácticamente el Río Negro. Ante la necesidad de la comunicación de la fábrica con resistencia para hacerlo vía terrestre, se rellenó con las tierras y acerrín, se lo cortó a la unión de la laguna con el río, quedó cortado. O sea, ahí se hizo el camino que hasta hoy está, que pasa, digamos, frente a la parroquia. Ese camino corta a la unión de la laguna con el Río Negro. O sea, ese es un meandro que tiene una forma de herradura y conectaba otra vez con el Río Negro en la otra punta. Era como una herradura, era un meandro. ¿Qué ocurrió? Lo mismo, cerraron y cortaron allá para que se pueda unir. Y de ahí nace la ruta 16, pasa a integrar la ruta 16, porque ya viniendo del puente Chaco Corriente, donde nace la ruta 16, hace resistencia, viene por atrás y había que tener esa conectividad con resistencia. Y la laguna, con esa forma de herradura, dio, diríamos, una imagen atractiva y turística para toda la comunidad y habilitó las posibilidades de poder no tener que ir ya en lancha o cruzar de otra manera para llegar a Resistencia, que más que nada le sirvió a la empresa porque ya empezaba a enviar los productos del tanino ya con camiones directamente por ahí hasta Barranqueras. Y lo emblemático, diríamos, porque se han sucedido un montón de cosas ahí, de la musa inspiradora de los escritores, de los poetas, también dio posibilidad en una oportunidad de tener un gran balneario, que hubo ambas partes, de esta parte y del otro, la famosa playita del Sol. ¿Cómo hacía la gente para comunicarse? Me imagino que muchos tenían familiares todavía en el exterior o de alguna manera trataban de comunicarse. ¿Cómo era eso? Y bueno, la comunicación, acá había un señor, se llama Pío Correa, y también está un Pío Aguirre, y tenían un break, era un carrito con techito, y hacían el servicio de lo que decíamos el correo desde acá. Se llevaban todas las correspondencias a la estación del ferrocarril y lo despachaban a través del tren. El tren llegaba allá y había el servicio ya del correo argentino que retiraba la mercadería
y lo llevaban. Y de ahí ya hacían las distribuciones a través de los medios que había. O sea que el medio del correo era llevarlo a la estación, entonces estación desvío a Coronel Ábalos, y el tren ahí se cargaba todos los bolsos del correo y se iba a Resistencia. Y de ahí se hacía la distribución y se mandaban, ya sea a Buenos Aires, donde sea. Ahí por ese mismo servicio de tren, diríamos, todo se enviaba ahí. Este piano vino de Buenos Aires, del Hotel 9 de Julio, que se había rematado. Un tío mío se lo compró allá y se lo trajo a sus hermanas para que aprendan a tocar piano. Y las dos se recibieron de profesores de piano. De esa época, del Hotel 9 de Julio en Buenos Aires. Y se lo trajo en tren. O sea, se lo bajaban acá, se lo cargaban un carrito y se lo traía. O sea, que era el medio de comunicación de todo, tanto de transporte, de cosas pesadas como esta, como de correspondencia o caja de mercaderías. Estamos al lado de la historia de Tirol. Una parte de Tirol, como está la guitarra, la radio del año 1940 y que funciona. No fuimos, pero con el alma llena de historias viejas, para nosotros nuevas, contadas por el gran Rolfi. Es innegable que el amor y la pasión por contarlas se le notan por los poros y hasta se le cristalizan los ojos al recordar aquellos viejos tiempos. Allí lo dejamos, sumergido en sus recuerdos, hojeando una y otra vez viejos manuscritos de autores y compositores que hicieron grande al pueblo. Autores y compositores que ya no están, pero que sus melodías y letras han rebalsado los rincones y límites del pueblo para ser cantadas y coreadas no solamente en el país, sino también en el mundo. Como aquellos versos: mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez.